Cuando de fracasos hablamos en el fútbol, el PSG es el líder, el comandante en este rubro. Miles de millones de euros invertidos, resultados en cambios de técnicos, en remontadas lamentables, perdiendo la Ligue 1, proyectos iniciados y fallados. Muchas figuras, pocos resultados. Hoy parece ser que con Dembélé o Luis Enrique la situación ha cambiado y se ha vuelto esperanzadora. Pero esto no quita lo que en el pasado y ni tan pasado ha sucedido. Aquí repasaremos los peores fracasos del Paris Saint-Germain. Fue en el 2011 cuando el club fue comprado por Qatar Sports Investments. Llegaron los petrodólares y el presidente Nasser Al-Khelaifi tomaba un equipo de capa más que caída. Una ciudad grande e importante para un club chico sin historia e intrascendente en Francia. En Champions ya ni les digo. Con su llegada desde los primeros años, los fichajes estelares. Thiago Silva, Carlo Ancelotti como entrenador, David Beckham y por supuesto que el nuevo rey parisino, presentado ante la Torre Eiffel, Zlatan Ibrahimovic. La mejoría fue inmediata, ganaron su primer Ligue 1 en casi 20 años. El proyecto era ilusionante con Carleto, pero llegaba el Real Madrid y Florentino la arrebataba de las manos al Khelaifi a su entrenador. Llegó Laurent Blanc al banquillo parisino y con él la mejor época a nivel local. Los dirigió 3 años, 3 temporadas resultando en las 3 ligas ganadas. 2 copas, las 3 supercopas y las 3 copas de la liga, ganando todo a nivel local. La directiva los respaldaba con fichajes a costo altísimo. Cavani por 64 millones de euros, David Luiz por 50, Ángel Di María por 63. Llegó Marquinhos, Lucas Moura, un auténtico equipazo. Con Blanc solo hubo un pero y ese fue la orejona. A pesar de los golazos de Ibra y la dupla que había formado con Cavani, de la defensa brasileira y del ascenso que habían tenido, para ganar la orejona estaban muy lejanos aún. Y la realidad es que mucha culpa Blanc no tenía. Estamos en una época comandada por el Real Madrid, el Barcelona y ya empezaba el Manchester City. Pues en estos primeros años de competencias por la Champions, los eliminó el Barça 2 veces. Una de ellas, la de la MSN, con ese gol antológico de Suárez. El Chelsea y el Manchester City. Fracaso como tal hasta aquí no había, pero Al-Khelaifi soñaba con más. Él quería la orejona, ese era su plan. Para eso habían llegado los petrodólares y consideraba que con Blanc estaban bien a nivel local, pero no lo internacional, y es así como llegamos al primer fracasado. Unai Emery, verano del 2016. El PSG atravesaría cambios y es que el rey se había marchado. Zlatan tomó un nuevo reto en su carrera. Se fue al Manchester United dejando 0 euros en caja, aunque eso no es problema. Ellos decidieron gastarle. ¿Y de qué forma? Despilfarrando en jugadores que nada más no. Krychowiak por 25, Jesé por 25, Lo Celso por 15, Draxler por 34, Gonzalo Guedes por 30. Jugadores que jamás impactaron en el equipo y el peor de todos ellos terminó siendo el entrenador, Unai Emery. En él apostaron todo porque venía de ganar no una ni 2, 3 Europa Leagues de manera consecutiva con el Sevilla. Ellos lo que querían eran títulos internacionales, la Champions. Consideraban que Emery estaba capacitado para traer la orejona a París y es por esto que empezamos con el primer fracaso. Y este es doble. Temporada 2016-2017, Liga y Champions. Los Reyes de Francia, los 4 veces ganadores de forma consecutiva de Ligue 1, se topaban en la jornada 3 al Mónaco. Un equipo que había ascendido apenas hace 2 años. Pues ante ellos se llevaron la primer sorpresa. Les ganaron 3-1 y empezaban una carrera histórica, con muchas figuras que terminarían consagrándose como los mejores del mundo. Bernardo Silva, Fabinho, Mbappé. También estaba Falcao, Lemar en su prime, Moutinho, Bakayoko, una gran generación de jugadores que la realidad es que no tenían nada que hacer con Thiago Silva, Marquinhos, Cavani o Di María. Ellos ya eran estrellas. Pues esa carrera la estaban perdiendo y desde temprano. En diciembre derrota 3-0 con el Montpellier. Al partido siguiente empate con el Niza y finalmente derrota con el Guingamp. 3 juegos seguidos sin ganar y arrancando el 2017, Mónaco otra vez. Lo ganaban con un tanto de penal de Cavani al 81. Se llevaban 3 puntos claves hasta que al 92 Bernardo Silva les empató y con esto
prácticamente se despedían de la Ligue 1, misma que Kylian Mbappé, cruzando los brazos, terminó quitándoselas. El PSG, en la primera campaña de Unai Emery, volvía a perder la liga. Fueron 4 años seguidos, eran los tetracampeones. Parecía más difícil perderla que ganarla, y esta solo fue una probadita del fracaso de esta temporada, porque lo que pasó en Champions es de no creerse. Octavos de final, los parisinos terminaron como segundos de grupo, así que para el sorteo entraban en el bombo 2, y las bolas arrojaban el destino del PSG para medirse otra vez con el Barcelona, otra vez contra la MSN, otra vez con Luis Enrique. Caras largas para Emery, para Al-Khelaifi, y es que a nadie le gusta enfrentarse a estos jugadores, a este club. Pero tal y como lo esperaban, demostraban estar listos para estas competiciones. Por fin, ahora sí, se ponían en el Parque de los Príncipes a la altura de los campeones, a la altura de los mejores de Europa. Y es que no solo fue una victoria, sino el resultado. Di María, con su zurda privilegiada de tiro libre, marcaba el primero. Draxler ponía el segundo. El Fideo, con otro golazo, hacía el tercero, y esto, más que ser sorpresa, era la confirmación, la consagración del PSG, y hasta un cuarto le cupo a la defensa de Piqué. Eddy Cavani marcó el cuarto, el 4-0, el que dejaba pasmados a Luis Enrique, a Neymar, Messi y Suárez. Esto era irreal, increíble. Daban un paso de gigante y se cargarían al Barcelona en los octavos de final. Cuestión de 90 minutitos más en el Camp Nou para clasificarse a los cuartos. Viajaron al noreste de España y aquí la catástrofe, el fracaso de fracasos. Saltaban al Camp Nou con una cara contraria a lo esperado, y es que desde el segundo minuto se dormía la defensa. Se quedaban parados, Suárez lo aprovechaba y marcaba el primero, aunque les faltaban 3 más. Pero esto fue apenas al segundo minuto y la reacción de los franceses era nula. Salieron dormidos y esto los blaugranas lo aprovechaban. Neymar intentaba por primera vez. Se acercaban cada vez más hasta que Iniesta se inventaba una jugada en solitario misma que Kurzawa terminó poniendo al fondo de su arco. 2-0 en contra. Esa noche ni Moura, Draxler, Cavani o Di María aparecían. Así se iban al descanso. Recién empezaba la parte complementaria cuando Munier se tiraba al piso. Derribaba a Neymar y esto era penal. Temblando los aficionados del PSG, y es que aquí podría acercarse aún más el Barça a una remontada que una hora atrás parecía inviable. Messi anotaba el tercero, tomaba el balón y Emery la sentía adentro. La remontada, la tragedia, la noche catastrófica. Afortunadamente para ellos tenían a un matador uruguayo. Él sacaba su garra charrúa y a pesar del mal partido que estaban haciendo, no se rendía. Avisaba por primera vez a Ter Stegen estrellando su remate en el poste, y unos minutos más tarde Cavani ya no perdonó. Un golazo de volea, un remate seco, inatajable. Abrazos, festejos, le regresaba la sonrisa a Emery, y es que esto era el jaque mate. 5-3 global, el que mataba. El Barça obligado a marcar 3 más y les quedaba poco, muy poco tiempo, 25 minutos. Llegamos al 70 y nada, al 80 y nada, 85 y nada. Esperando el final del partido todos los parisinos. Al 88 tiro libre culé. Neymar con su derecha la mandaba a guardar, pero esto no se festeja por nadie. Faltaban 2 goles más y ya estamos en el 89. Pues solo una jugada después Suárez era derribado por Marquinhos. Aitequín, el árbitro, lo señalaba como penal. Neymar le pedía la pelota a Messi, se lo concedía y el brasileiro volvía a marcar. Su segundo gol en 3 minutos, se reanimaba el Camp Nou. Uno más, un gol más. Pedía aliento Neymar, el miedo volvía con los franceses. 5 goles recibidos, 5-1 lo estaban perdiendo. Esto, independientemente de quién avanzara, dejaría más que preocupado a todos los hinchas del equipo de Al-Khelaifi. Transcurría el tiempo y el Barça peleaba por uno más, por el gol de la épica remontada. Ter Stegen se iba al frente como un delantero más. Y es que muchas veces este deporte es de los momentos, del estado anímico, de quien tenga una mejor mentalidad, de quien quiera ganarlo más.
Y este era el cuadro de Luis Enrique. Se entraban, intentaban, buscaban el hueco, el espacio, hasta que Neymar mandó a Sergi Roberto y el gol de la remontada. El gol de la voltereta, el gol que afónico dejaba a todos los culés. La mejor remontada de todos los tiempos. Luis Enrique corría, se metía al campo. Neymar cargó con su Barcelona, sacó ese 4-0, ese 5-3 global, dejaba al fuera al PSG. Confirmaba el asqueroso fracaso de temporada de Unai Emery. Un día para la historia, positiva para unos, fatídica para otros. Sin liga, no llegaron ni a cuartos de Champions y con ese 6-1 que jamás olvidarán. Esto solo incentivó al Khelaifi a invertir más y dicen que si no puedes con el enemigo, te le tienes que unir. Rompieron el mercado, la transferencia más costosa de todos los tiempos. Neymar Jr., 222 millones de euros pagaron por el jugador que meses atrás los humilló y eliminó. Se hacían de una de las estrellas mundiales y no solo él se vistió de parisino, sino que también el experimentado Dani Alves y a préstamo el joven de 18 años, Kylian Mbappé. Préstamo con obligación a compra por 180 millones. Creían que con estos dos, ahora sí, ahora no habría forma de no ganar la Champions. El momento correcto, los jugadores correctos, el entrenador equivocado. Y es que a pesar de tener uno de los mejores tridentes de Europa, esa NMC, Neymar, Mbappé y Cavani, volvían a fracasar. Y nuevamente en octavos de final. Emery tuvo una gran fase de grupos, golearon a todos, hasta el Bayern Múnich. 5-0 al Celtic, 3-0 al Bayern, 4 y 5-0 al Anderlecht, 7-1 al Celtic, todo bien hasta que se enfrentaron en los octavos de final al Real Madrid. Ahí fuera otra vez, casi sin meter ni las manos, 5-2 en el global. Pocos consideraban esto fracaso y es que la suerte no los favorecía, era injusto con ellos. Les ponía de frente una vez más a uno de los grandes de Europa y no cualquier grande. Este Madrid era el bicampeón y tras eliminarlos se encaminaban a por ese tricampeonato. Pero es difícil también decir que esto no es fracaso. Se gastaron una millonada para nada, para nuevamente terminar en octavos de final. Y lo peor aún no ha llegado. Temporada 2018-2019. Por fin se marchaba Unai Emery para que llegara Thomas Tuchel, el hombre que estuvo cerca, muy cerca de la gloria. El alemán que llegó para ilusionarlos a todos. El que en aquella temporada de pandemia los comandó hasta la final y solo por tener enfrente a esa aplanadora alemana, a ese Bayern de Flick, no pudieron conseguir orejona. Pero también con Tuchel se fracasó y de muy fea forma. Otra vez en octavos de final y otra vez con remontada. Ante el Manchester United de Solskjaer eran más que favoritos y como siempre en partidos importantes jugando sin Neymar por sus lesiones. Porque es febrero, es marzo, es fecha de carnaval, fiesta de su hermana y su cumpleaños. Con él no cuenten, pero no habría por qué preocuparse. Los Red Devils estaban en crisis y los parisinos tenían una joven estrella que incluso mejor que el brasileiro parecía ser. Se metieron al Old Trafford y ahí 2-0. Victoria contundente, 2 goles de visitante a la bolsa. Uno del maestro Kimpembe y el segundo, por supuesto, que de la figura emergente que ya les mencionaba, Kylian Mbappé. Finalmente estaban por superar los octavos de final después de 3 años. Sólido rendimiento en la ida, mucha mejoría con Tuchel. Todo esto para que la vuelta, ahora en su casa y con su gente, recibieran una nueva trágica remontada. Otra vez les marcaban desde el segundo minuto, pero otra vez reaccionaron. Tenían el 3-1 a favor. Y esos 2 goles de visita obligaban a los de Manchester a marcar 2 veces más. Hicieron 1, pero 2 no. 2 estaba muy difícil. Así se pasaron todo el partido, con ese resultado ajustado, apretado, que de cualquier forma les daba el pase, la clasificación, hasta que Kimpembe bloqueaba un disparo con la mano. Lo revisaban en el VAR y terminaba señalado como penal. Minuto 94. Toda la esperanza puesta en el arquero, que no era cualquiera, Gigi Buffon, especialista en estas instancias, y enfrente un joven de 21, Marcus Rashford, juventud contra experiencia, avanzar sufriendo o nuevo fracaso. El 10 del United la mandó a guardar y nuevamente fracasaban.
nuevamente se quedaban en la ronda de octavos de final. El PSG, con todo y sus fichajes, con todo y sus millones, con su portero de experiencia, con sus franceses campeones del mundo, con todo y eso, fracasando nuevamente. Nos brincamos a la única campaña en la que, creo yo, no se fracasó, la que les mencionaba, esa final en Lisboa ante el Bayern Múnich, ese 1-0 con un gol de tu exjugador, un recuerdo que duele y bastante, que dejó en lágrimas a Neymar, y es que aquí sí apareció, aquí no se lesionó, demostró que cuando juega es uno de los mejores del mundo, los acarreó ante la Atalanta, 3-0 a Leipzig, llegando a la primer final en toda su historia. Temporada 2020-2021, aquí un tanto raro, y es que el PSG es todo menos equilibrado. Cuando decepcionan en Champions, mínimo terminan con su premio de consolación, con la Ligue 1, pues aquí todo lo contrario. En Champions la verdad es que muy bien. En octavos de final otra vez el Barcelona, y sin tanta complicación, ahora sí los eliminaron. Mbappé on fire en los cuartos de final contra el Bayern. Una carrera espectacular, dejando atrás a los mejores, a Messi y a los actuales campeones, a los del sextete, a Flick, hasta que llegó Guardiola y Riyad Mahrez en las semifinales a frenarlos, a bajarlos de su nube y decirles que no. Semifinales en Champions, la realidad es que ni tan mal, pero la decepción aquí fue la Ligue 1, y es que, como les menciono, no pueden tener balance, no pueden tener equilibrio. Muy bien en unas cosas, fatal en otras. Pochettino llegó a media campaña y él terminó entregándole el título de campeón francés al Lille, a un equipo sin estrellas, sin figuras. Este no es aquel Mónaco del 2017 que contaba con grandísimos jugadores. Aquí no, aquí fracaso. ¿De quién? De todos. De Leonardo, el director deportivo, de los dos entrenadores, Pochettino y Tuchel, de Neymar, Mbappé, de Icardi, de Keylor, de todos. Y si ya lo visto en este video, era trágico, terrible, lo que viene es mucho peor. Llegamos al verano del 2021, julio y agosto, al equipo con más expectativa de todos los tiempos. Neymar se quedaba, Mbappé se quedaba, ficharon por la grande. Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma, Nuno Méndez, al mismísimo Sergio Ramos y el estelar Lionel Messi. Mejor equipo en el mundo no había. Volvía el dúo dinámico de Lionel y el Rey Ney, y a ellos se le sumaba el goleador, el mejor del PSG, el que no se lesionaba, Kylian Mbappé, el considerado por muchos mejor jugador del mundo. Pochettino se quedaba al frente, él sería el gestor, con venta de camisas por todos lados, con esa colaboración hermosa con Air Jordan, con los estadios llenos, con los reflectores puestos encima, con todo eso espectacular, impresionante, subiendo millones de seguidores en redes sociales, con el rating por las nubes. Todo menos lo importante, el juego. Y es que Messi fue decepcionante. Neymar fue baja otra vez. Todo enero y por supuesto que febrero también. En Champions League no pudieron avanzar como líderes de grupo, así que el bombo 2 y el sorteo los arrojaba nuevamente con el Real Madrid. Octavos de final ante los merengues. Generaba miedo, preocupación, claro que sí, pero por plantilla ellos eran mejores, superiores por mucho. Este Madrid de Ancelotti apenas se estaba reconstruyendo. Dependían mucho de Benzema. Su fichaje estelar Hazard, fracaso total. Vini venía a la alza, pero no tenía nada que hacer ante el talento de Messi y la forma, el ritmo de Mbappé, quien además de ser el mejor, aparece siempre cuando más lo necesitan. Y así fue, en el duelo de ida, todo lo que hacía Kylian descontrolaba la defensa blanca. Un espectacular partido que no podían transformar o convertir en goles. Messi la tuvo desde los 11 pasos, Courtois le atajó y esto parecía motivar a los españoles, hundir a los franceses. Pero no, el juego del PSG era sublime esa noche. Se olvidaban de lo mal que lo habían hecho los primeros meses. Un juegazo de Verratti y volvemos con Kylian. Todo era él. 0-0 se terminaba el partido hasta que el 7, la Tortuga Mbappé, marcaba el gol del triunfo al 94. Un golazo en solitario, ventaja buenísima para la vuelta en el Bernabéu. En el Templo Blanco regresaba Neymar, se juntaba el tridente. Claro que el nervio entraba, el Madrid llegaba crecido, listo para una noche mágica, una noche blanca. Pero otra vez el campeón del mundo salía on fire, marcaba. Le anulaban, marcaba un gran gol a primer palo, se barría, se cruzaba de brazos. Parecía que el PSG no fracasaría por fin, que dejaría fuera en su propio campo a los 13 veces campeones.
Fue una auténtica pesadilla para Alaba, Militao, Courtois. Les marcó una vez más un gol a lo Ronaldo Nazario, nuevamente anulado. 1-0 al medio tiempo, 2-0 en el global, con pie y medio en los cuartos de final. ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? ¿Para qué tanto show? ¿Para qué ilusionarte si al final no avanzó? Benzema apareció, aprovechó los errores defensivos de Donnarumma y no solo les hizo 1 o 2, el que los mandaba a los tiempos extras. Después de ese segundo tanto, el Bernabéu ardía, explotaba. El PSG volvía a esos fantasmas del Manchester United o del 6-1. Las caras largas, las agachonas, las fracasadas. Y acto seguido, a la jugada siguiente, Benzema robaba a Marquinhos y le daba la vuelta a esto. Hat-trick, 2 goles en 1 minuto. Noche mágica confirmada. Noche trágica para el PSG nuevamente confirmada. Temporada asquerosa. Fuera desde octavos de final de la Champions League, nuevamente protagonizando una de las mayores remontadas de todos los tiempos. Y no fue todo para esta 21-22, no solo ahí decepcionaron, también en la Copa. Y es que nunca hemos hablado de la Copa de Francia porque esa siempre la ganaban, siempre. Pues aquí con Pochettino y compañía, con todo y esta plantilla, eliminados también en los octavos de final, en tanda de penales y por el Niza. Así, con la peor temporada desde la llegada de Al-Khelaifi se nos va una más. Nos acercamos al final, eso sin significarse que los fiascos desaparecían. Y es que para la siguiente, para la 22-23, la campaña que fue cortada por Qatar había mejoría, muchísima. Ramos finalmente pudo jugar. Mbappé a lo mismo de siempre. Messi motivado y ahora sí marcando, asistiendo, preparándose para el Mundial. Regresó como campeón del mundo inspirado. Galtier era su nuevo entrenador. Se marchó el pecho frío de Pochettino. La ilusión regresaba. Volvía al Parque de los Príncipes, misma que fue arrebatada de inmediato. Otra vez en octavos de final. Ahora el responsable, el Bayern Múnich. Perdieron 1-0 en casa y 2-0 en el Allianz Arena. Sin meter las manos. 3-0 goleados en global. Fuera desde octavos de Champions, pues también fuera desde octavos en Copa. Ahora fue el Marsella quien los dejó atrás, así que este equipo del PSG sin peso en lo absoluto a nivel internacional, europeo y tampoco a nivel local, en copas. Esta mini era galáctica, además de ser fracasada, fue cortísima. Nadie quería estar ahí. Finalmente se marchó Neymar. Ramos regresó a Sevilla. Messi huyó. Despedido Leonardo, el director deportivo. Dejaban tocado y hundido a los de Al-Khelaifi. El único que resistió, el único que aguantó y se quedó fue Mbappé, aunque no por mucho tiempo. Y es que para la 23-24, ahora por fin con un entrenador de verdad, con Luis Enrique, el panorama dejaba de ser alentador. Dejaban de tener presión, cambiaba y bastante la plantilla. Sin estrellas, solo una misma que a media temporada arregló todo para dejarlos en verano, para irse al Real Madrid. Así es como toda esta etapa de millones, cientos de millones termina, queda atrás, apostando siempre en las figuras, en los jugadores y nunca en el proyecto, nunca en crear canteranos, nunca en el entrenador. Tuvieron que darse golpes una y otra vez. Más de 10 años de constantes fracasos hasta que entendieron, hasta que recapacitaron que el talento podía estar dentro de su país. Barcola, Doué, podías explotar jugadores que muchos creían acabados como Dembélé, siempre y cuando exista proyecto, exista un plan, exista un timonel en el barco, un piloto en el avión. Hoy parece ser que lo han encontrado. Hoy Luis Enrique, Al-Khelaifi y el PSG han cambiado de guión, de estilo, de forma de operar. Hoy parecen más equipo que jugadores dentro de un terreno de juego. Hoy, después de varios años, finalmente puedo decir y creer que este Paris Saint-Germain está para grandes cosas. Y también es posible que me equivoque, pero esta fórmula es mucho más sensata a la que anteriormente se manejaba. Así, los fracasos y múltiples eliminaciones a lo largo de los años, en Champions, en Copa o en Ligue 1 del Paris Saint-Germain Football Club.